Práctico diagnóstico 4, que es el último sobre geometría analítica, no se los he pasado todavía, se los voy a pasar en el transcurso de hoy día, hasta la noche ya se lo paso. Ahorita vamos a ver un repaso de lo que es la parte de números reales y la parte de la recta, de la pendiente de una recta, que es demasiado importante para lo que vamos a ver en cálculo. Comprender la parte gráfica y el concepto de la, de la pendiente de la recta es muy importante. Voy a empezar a grabarlo. Ya. Entonces vamos a ver la parte de números reales, un poco rapidito, muy rápido, y la parte, vamos a hacer foco en la explicación detallada de la gráfica de la pendiente de la recta. Cómo sale el concepto de la tangente de la recta, cómo se unen estos conceptos de tangente y pendiente, qué es una pendiente, qué es la tangente, ¿ya? Y vamos a ver también de paso las diferentes fórmulas que salen de esta explicación gráfica, todas las fórmulas que salen, ¿ya? A partir de ahí se desencadena todo lo que es geometría analítica, ¿no? Entonces, esta es la parte introductoria muy importante. De aquí en más es solamente aplicar fórmulas, ¿no? Yo le voy a pasar yo el práctico diagnóstico 4, que va a ser foco igual solamente en las cosas importantes que vamos a necesitar en, en límites más que todo, ¿ya? Derivadas igual, límites y derivadas. Entonces, o sea, no les voy a poner en el práctico cosas, digamos, complejas de geometría analítica, sino lo básico y sobre los conceptos que yo quiero que ustedes sepan manejar muy bien, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. A ver, ya. Bueno, me van diciendo si se nota bien todo, para que si por ahí quizás hay algún problema, me avisan y trato de acomodar, ¿ya? Bueno, esto es fácil, pero es necesario que ustedes lo sepan, la parte de números reales. Este es el conjunto de los números reales, está compuesto, como ustedes pueden ver ahí, por los racionales y por los irracionales, racionales e irracionales. Dentro de los irracionales, como aquí es el círculo rosado, hay otros dos subgrupos más, ¿ya? Pero casi no se los menciona, ¿no? Dentro de los grupos racionales están los enteros, están también los fraccionarios, que en esta gráfica aquí no está. Y dentro de los enteros están los naturales, ¿no? Fíjense que hay ejemplos, los naturales son los que se pueden contar, ¿no? Yo no puedo contar con cero, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo decir 0 sillas, se dice una silla, ¿no ves? El término de 0 sillas o 0 mesa es más un modismo, ¿no? De los diferentes lugares. Se debería decir directamente no hay sillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, los números naturales son los números con los que podemos contar, o sea, del 1 para adelante, o dicho de otra forma, los positivos, ¿no? Positivos. Los enteros son no solamente los naturales, o sea, los positivos, sino también incluye a todos los negativos y también lo incluye al cero. Lo incluye al cero y a todos los negativos. Pues esos son los enteros. Y ya a ver, siguen entrando. Ya. Y los racionales, bueno, los racionales pues son fracciones, ¿no? Son fracciones, una característica de los racionales, una característica de los racionales, un ratito, ya. Una característica de los racionales es que se los puede expresar de forma decimal, sí, es verdad. Por ejemplo, en este ejemplo dice 0,125, ¿no? Pero llega un punto en el cual se repite periódicamente esa cantidad de decimales. No puede ser que se repita de 0,000 cuando es algo exacto. Por ejemplo, digamos 2 dividido entre 4, como está ahí,
que es 0,5, ¿no? Entonces ahí va a ser 0,5000000, y el 0 después del 5 pues se va a repetir, ¿no? Pero puede ser también como este 1,33 que está acá, este 1,33 que está dentro de los números racionales. Una consulta, ¿se ve el cursor? Esa es mi duda. ¿O no se nota? Ah, ya, está bien, gracias. Entonces, este 1,33, por ejemplo, no, el que se repite aquí es el 33, pues, ¿no? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, y se va hasta el infinito, por decirlo. Entonces, los irracionales no son así, ¿no? Los irracionales no se repiten periódicamente, ¿no? Ahora, vamos a ver en la siguiente gráfica. Fíjense en esta gráfica. En esta gráfica ya es una clasificación más compleja. Por si acaso, esta gráfica yo la saqué de Wikipedia, esta de acá, la que estamos viendo ahorita. En Internet hay mucho de esto, por eso lo estamos pasando muy rápido. Yo sé que es sencillo, pero tiene que estar bien claro. Ya ustedes pueden ver clasificaciones más detalladas y con muchos ejemplos en Internet. Tienen que usar Internet de forma autodidacta también. Hay mucha información ahí. Fíjense, esta clasificación está más detallada. Como les decía, los enteros, fíjense acá, también dentro de los conjuntos de los racionales están los fraccionarios, ¿no? Ahí están los periódicos exactos. Dentro de los naturales que vimos, los naturales que son los números que se podían contar, ¿no ves? Entonces, fíjese, los divide aquí en números primos y compuestos, ¿no? Ya sabemos lo que son números primos y compuestos. Y así, ahora fíjense acá todos los nombres, por ejemplo, racionales enteros que están con letra azul, significa que tienen un enlace. O sea, ustedes van a Wikipedia y le dan clic, por ejemplo, aquí en irracionales algebraicos, y los va a enlazar a todo lo que significa números irracionales algebraicos, ejemplos, conceptos y todo eso. O sea, Internet es una maravilla en este sentido, hay harto, ¿ya? Entonces estamos pasando de paso nomás esto. Pero que esté bien claro la diferencia de los números racionales y irracionales, ¿ya? Lo que más vamos a usar, por supuesto, son racionales y irracionales, ¿ya? Esta parte de los números imaginarios que en la anterior gráfica no estaba. Los números imaginarios son los números de tipo, por ejemplo, una raíz cuadrada de un número negativo. Ese, por ejemplo, nosotros normalmente nos acostumbramos a decir no existe, nos ponemos o error, en la calculadora sale error. Esos son números imaginarios, por ejemplo, raíz cuadrada de 4 es 2, pero raíz cuadrada de menos 4, ahí ya está, no podemos, digamos, a no ser que sea la raíz cúbica. Pero si la raíz es cuadrada y el número que está dentro de esa raíz cuadrada es negativo, se considera un número imaginario. ¿Ya? Entonces, y por supuesto todo esto hace parte de los números complejos y ya, bueno, ¿no? Los números reales son prácticamente lo que nosotros vamos a usar en cálculo, números reales, ¿ya? Más adelante en cálculo 3 creo que trabajan con números imaginarios. Seguimos avanzando. Bueno, esta gráfica que ustedes ya han visto, me imagino, en geometría analítica ustedes han visto esto harto. En algunos colegios llevan inclusive funciones, ¿no? Entonces ya están mucho más familiarizados. Vamos a repasar de forma rápida esto. A esta gráfica, este eje, estas dos flechas que se cruzan así, se le llama plano coordenado, plano cartesiano, tiene algunos nombres, 2 o 3 nombres diferentes, pero hace referencia a lo mismo, ¿no? Nosotros le vamos a llamar plano cartesiano, ¿ya? Bueno, si algún día le digo coordenado, no se preocupen, es lo mismo. Tenemos aquí el eje de las X, el eje de las Y. El eje de las X se les llama abscisa, también se le puede llamar, le podemos decir eje de las X o le podemos decir abscisa. Normalmente le decimos eje de las X, ¿ya? El eje de las Y, fíjense, el que está aquí de forma vertical, se le dice ordenada. También se le dice eje de coordenadas.
Y a este de la abscisa le dicen eje de abscisas, aparte de decirle eje de X y eje de Y. Son una cuestión de nombre, de nomenclatura, ¿no? O sea, algunos textos tienen esa diferencia, ¿no? En cómo llamar a estas variables. Ahora, los cuadrantes. Fíjense los cuadrantes. En el cuadrante 1, tanto los valores X como Y son positivos. Entonces, en este plano coordenado, en este plano cartesiano, el objetivo de este plano, pues, es que nosotros podamos ubicar puntos, estos puntos que se van a ubicar en este plano coordenado o plano cartesiano, se les llama par ordenado. Aquí está, miren, este par ordenado, que está compuesto por dos números. El primero significa que es el valor que va a tener ese punto sobre el eje de las X, ¿no ves? Por ejemplo, este de acá rojo, este punto rojo, dice el primer valor -3, entonces -3 para la izquierda, porque a la izquierda está el menos X, y abajo está el menos Y, ¿no? Entonces el 1 dice que es Y hacia arriba positivo. Fíjense también cómo coincide eso con los cuadrantes, ¿no? En este cuadrante 2, por ejemplo, el valor de X dice que va a ser siempre menor a 0, o sea, positivo, siempre va a ser positivo. Y el valor a Y siempre va a ser, mejor dicho, el valor de X va a ser siempre negativo, acá en el segundo cuadrante. Y el valor de Y va a ser siempre positivo. ¿Por qué? Porque va a ser mayor a 0. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí en este par ordenado se cumple, ¿no? Y lo mismo, fíjense, para los cuatro pares, para los cuatro cuadrantes, tenemos ahí valores, por ejemplo, aquí en el cuadrante 3, tenemos el valor -1,5 y -2,5, ¿no? Los dos son negativos porque fíjense que cumple. X tiene que ser menor a 0 y Y menor a 0. En este tercer cuadrante, todos los puntos que tome el valor de la X y de la Y va a ser negativo siempre. Este par ordenado, como habíamos dicho, está formado por este -3 y este 1, ¿no? A este -3, que es el primer término, se le llama también primera componente. Se le llama primera componente, y a este 1 se le llama segunda componente. Ya, entonces, no se olviden eso, primera componente y segunda componente. Aparte de este primer y segunda componente, también se le llama, se lo denota este -3 como X sub 1, y este 1, este de acá, como Y sub 1, ¿ya? Ahorita vamos a ver más sobre eso. Entonces, primera componente, segunda componente, puede ser también X sub 1, Y sub 1. Si tuviéramos varios puntos, como es este caso, ¿no? Tenemos el punto verde, el rojo y el azul. Entonces, y yo quiero usar la nomenclatura de X sub 1, Y sub 1, ¿no ves? Si quiero usar eso, entonces yo tendría que, por ejemplo, a este rojo yo lo llamo X sub 1, Y sub 1, ¿no ves? Al verde le pongo X sub 2, Y sub 2. Al azul, X sub 3, Y sub 3. Es una cuestión para tener todo ordenado, ¿no? Entonces, ¿qué más sobre esto? Eso sería, ¿ya? Entonces, este es el plano cartesiano. En este plano cartesiano, o plano coordenado, se ubican todos los puntos, todos los números reales. O sea, cualquier número que sea real, como vimos hace rato, no los imaginarios. Los imaginarios no tienen cabida en este plano, no pueden ser graficados acá. Pero sí los números reales, cualquier número real, cualquiera, puede ser racional, puede ser irracional, el que sea, está aquí, puede ser aquí representado. Fíjense, por ejemplo, aquí está el 1,5, ¿no? Yo aquí podría, en este plano, yo puedo ubicar, por ejemplo, para el valor de X, el 2,0058, por aquícito, digamos, ¿no? Cerca del 2. Si esto yo lo amplío, puedo ubicar ese punto, ¿ya? Entonces, en este plano yo puedo ubicar cualquier número real, ¿ya? Bueno, eso sería. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Ya. ¿Se nota bien esta gráfica? Se nota, ¿no? Ya.
Esta gráfica que ustedes están viendo acá es un programa, es una aplicación. Es una aplicación, yo voy a empezar a usar esta aplicación ya para cuando tengamos que explicar los conceptos gráficos de funciones, límites, todo. Se llama GeoGebra. GeoGebra, aquí fíjese arriba a la izquierda, si se ve el nombre GeoGebra. Esta aplicación está en internet, creo que es geogebra.com, búsquenla, pero también se la puede descargar. Se la puede descargar, le va a pedir que usted tenga una cuenta Google por ahí. Entonces ustedes que son hasta más capos para todas estas cosas de aplicaciones y demás, búsquenla, descárguenla, bájense tutoriales para aprender a usarla. Yo no la sé usar al 100%, pero lo suficiente como para manejar el cálculo 1. Tiene muchísima aplicación, muchísimo potencial esta aplicación, la estuve mirando yo. Y no es difícil, no es, con decirle que yo la he aprendido a usar así nomás, hurgando. Así que les recomiendo que la usen, la veo bastante completa, no es muy compleja y tiene de todo, ¿ya? Entonces, yo voy a ir explicando el concepto de la pendiente mientras voy dibujando la gráfica. Entonces, ustedes van a prestar atención en dos cosas, ¿ya? Van a hacer un doble trabajito. Primero, por supuesto van a ir escuchando lo que yo voy a ir explicando, la gráfica de la pendiente, todo eso, ¿no? ¿Qué es la pendiente? ¿Qué es el ángulo de una tangente? Vamos a dibujar aquí una recta y todo eso. Pero también van a ir poniendo atención cómo yo voy dibujando, o sea, me refiero al uso que le voy a dar a esta aplicación, ¿ya? O sea, para que les sirva, para que ustedes vean cómo se puede navegar dentro de esta aplicación, ¿no? A qué opción me voy para dibujar la gráfica, todas esas cosas, ¿ya? Entonces esas dos cosas, fíjense cómo la voy usando la gráfica para ver qué les parece y para que ustedes igual ya tengan más ideas y entren a internet, la descarguen y pues se bajen algún tutorial. De todas formas, yo también estoy aprendiendo a usar esta aplicación cada vez más, así que en las clases siguientes, cuando usemos la aplicación, pues también van a ver cómo lo uso, ¿ya? Bueno, entonces, primero, este eje yo lo voy a hacer un clic derecho, le doy acá. Este eje yo lo voy a hacer de color rojo para que se note. Y también lo voy a hacer más grueso. Y este trazo lo voy a cambiar. Ya. ¿Alguien está escribiendo? No se ve, dice. A ver, estoy... Ah, no lo ven. Mucha. A ver un ratito, a ver un ratito. Ah, ya. A ver. De nuevo. ¿Ahora sí? Ah, ya, mucha, van a disculpar. Yo hablando de que... Bueno, ya, pero más bien no avancé. Estaba coloreando esta recta. Esta es la aplicación, ya se ve completa la aplicación, ¿no? Ya, van a disculpar, un error ahí. Ya, entonces, esta es la aplicación GeoGebra, fíjense, esta es la aplicación, es una belleza, se puede hacer muchas cosas. Como le decía, yo también la estoy aprendiendo a usar, así que ya, entonces lo que le di hace rato del doble trabajito, de prestar atención al concepto que vamos a ir explicando, pero también a cómo voy usando la aplicación, ¿ya? A manera de curso rápido. Entonces, esta recta, yo le estaba diciendo, le di clic derecho sobre la recta y estaba aquí, elegía el color, voy a repetir de nuevo el paso, aquí el trazo, le puse esto, le puse aquí negrita y negrita, para que se vea más grueso los numeritos estos y también la línea, ya para que se note más. Entonces, ahora, yo me voy a dar 2 puntos aquí con esta opción aquí arriba, voy a fijarme 2 puntos. Voy a poner un punto acá, ¿ya? En el -2 y el 2. Ya hemos visto hace rato en el plano cartesiano, ¿no? Este punto, fíjense como esto está cuadriculado,
Ustedes pueden ver acá menos 2 sobre el eje de las X y arriba 2 positivos sobre el eje de las Y, ¿no? Ahora voy a darme otro punto. El otro punto que me voy a dar, ya, va a ser aquí en 3 y 5. Ahí. Esos dos puntos. ¿Ya? Ahora, en estos dos puntos, yo voy a trazar una recta. Aquí en esta opción yo tengo dos tipos de recta. Una recta, esta primera, un clic acá y el otro acá. Y listo, se trazó la recta. ¿Ya? Entonces, para que sepamos estos puntos, su primera y su segunda componente, para que se note aquí en la gráfica, yo le voy a dar aquí en configuración y aquí en la parte de básico, aquí nombre, le voy a poner rótulo y valor. ¿Ya? Y también después le doy clic a este otro punto y me vengo acá, otra vez rótulo y valor. ¿Ya? Entonces fíjense ahí, ya esto yo lo puedo mover para que yo tenga bien claro, ¿no? Que son los componentes de este par ordenado, ¿no ves? Según el concepto que hayamos visto hace rato. Este es el punto B, punto A, ya. Entonces, esta es la recta, ¿ya? Esta es la recta que hemos trazado, que corta ahí toda la gráfica. Vamos a explicar aquí el concepto de pendiente. El concepto de pendiente es, es el grado, la pendiente en sí es el grado de inclinación, de una recta sobre, sobre el horizonte. Sobre el horizonte, ese es el concepto general. ¿No ven? Cuando uno dice hay que subir por la pendiente, estamos yendo en el auto, ¿no? Hay que subir por la pendiente más allá, es porque, bueno, si estuviéramos andando sobre un terreno plano, ese es el horizonte. Y empezamos a subir, pues ya hay una inclinación, hay una pendiente, ¿no? O sea, si la pendiente está más inclinada, tenemos que subir más, nos va a costar más, ¿no es cierto? Eso en el día a día, ¿no? En este caso, en el plano cartesiano, en vez de decir horizonte, nosotros decimos eje de las X. O sea, para el cálculo, la pendiente viene a ser el grado de inclinación que va a tener esta recta, en este caso una recta sobre el eje de las X. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nuestra recta es horizontal, ¿no? Si fuera así, una recta horizontal paralela al eje de las X, la pendiente sería cero. ¿Por qué? Porque no tiene ningún grado de inclinación. Esta pendiente, por ejemplo, tiene un grado de inclinación sobre el eje de las X. Entonces, ¿qué grado de inclinación? Fíjense, el eje de las X, aquí lo voy a está cortando por acá, ¿no? Entonces, ya. Yo voy a agregar unos puntos aquí. Voy a agregar aquí. Ya. Estoy agregando estos tres puntos porque el programa necesita que yo defina bien dónde voy a sacar el ángulo. Acá hay una opción, fíjense aquí arriba, que dice ángulo. Entonces yo empiezo desde acá, desde este punto de acá, doy clic aquí, clic en este otro, y en el momento que di el segundo clic a este punto de acá, de donde van a hacer el ángulo, ya me aparece esto. Yo muevo esto, ¿sí? Y termino dándole clic en este otro punto acá, en el tercero. Listo. Entonces ahí me va a aparecer, fíjense, el ángulo. Lo voy a bajar aquí abajo. Automáticamente esta aplicación saca el ángulo, ¿ya? Automáticamente va a sacar el ángulo. Entonces, lo que quiero que ustedes vean acá es que esta pendiente tiene, en este caso, tiene 30,96, ¿no ven? Grados de inclinación sobre el eje de las X, ¿ya? Pero ahora nosotros vamos a hacer un estudio sobre esta recta de la siguiente forma, ¿ya? Yo voy a, como nuestra recta está dada por estos dos puntos A y B, ¿no?
yo voy a definir un punto acá, ¿ya? Fíjense, un punto acá. ¿Por qué un punto ahí? Defino un punto ahí porque yo quiero trazar una recta que sea paralela al eje de la X, que venga de aquí hasta acá. Y también quiero trazar una recta que sea paralela al eje de las Y, o sea, una recta vertical que venga de este punto hasta acá, ¿ya? ¿Por qué hago esto? Fíjense lo que se forma con los dos puntos que teníamos ubicados, el punto A, que era -2 y 2, y el punto B, 3 y 5. Al trazar esta recta paralela al eje de las X por el punto A y una recta paralela al eje de las Y por el punto B, tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? Tenemos un triángulo rectángulo. Y hemos visto el triángulo rectángulo, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, ya sabemos identificar eso. También sabemos a qué es igual el seno, a qué es igual el coseno y a qué es igual la tangente, ¿no ves? Ya repasamos esa parte de trigonometría. Entonces, yo voy a hacer estas líneas largas segmentadas y el triángulo en sí lo voy a dejar con una línea continua, ¿ya? Para que se diferencie bien. Entonces voy a seleccionar esta línea primero, le doy derecho, configuración, y aquí en estilo de trazo segmentado. Y después selecciono esta otra, segmentado, selecciono esta otra y segmentado, ¿ya? Ya está segmentada. Ahora voy a solamente colorear el triángulo, este triángulo rectángulo que es el que se formó con estos puntos. Yo lo voy a trazar una recta, pero con esta opción de segmento. Fíjense que esta opción tiene bien definida una recta entre un punto y otro punto, ¿no? A diferencia de esta opción que me trazaba una recta y se pasaba de largo de los puntos, ¿no? Entonces voy a usar esta opción de este punto, un clic acá y hasta aquí, ¿ya? Y después de este punto, hasta este punto, y después de este punto, hasta este punto. Ya está. Línea continua. Para que se vea mejor, ¿ya? Esto es un tema solamente de usar la aplicación para que se note mejor, ¿ya? Por eso les decía que ustedes iban a hacer el doble trabajito, primero de ver cómo usaba la aplicación y también atender a la explicación, ¿no? Ahora, ¿por qué yo saqué el ángulo aquí abajo sobre el eje de las X? Solamente para mostrarles, ¿no? Que la pendiente de una recta se refiere al grado de inclinación sobre el eje de las X. Pero en un ejercicio práctico a mí solamente me dan dos puntos, un punto o dos puntos, ¿no es? Nada más. Entonces yo necesito trazar esta horizontal sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y, ¿ya? Y definir el grado el grado de inclinación sobre este punto de acá, ¿ya? Sobre este punto de acá. ¿Por qué sobre este punto y no sobre el eje de la X? Bueno, porque es lo mismo. Ustedes fíjense, yo al trazar una recta paralela aquí al eje de la X, este ángulo que está 30,96 formándose por esta línea que la hicimos correr y cortó en el eje de la X, va a ser el mismo ángulo que va a estar acá, ¿no ves? Va a ser el mismo ángulo que vamos. Si ustedes quieren, yo voy a poner aquí un punto y aquí otro punto. Y vamos a mirarnos, vamos a sacar otro ángulo. Fíjense, el mismo ángulo, es el mismo ángulo, ¿no es? Esto tiene su explicación igual en trigonometría. El eje de la X es paralelo, por lo tanto este ángulo va a ser el mismo que acá, ¿no es? El mismo ángulo. Entonces, a ver, este punto de acá, voy a hacer que se vea igual su valor, ya. Este es el punto F.
3 y 2. Este punto no nos lo da, por si acaso. En un ejercicio nos dan el A y el B, ¿no? El punto 1 o punto 2 o punto A, punto B. Este punto F, que es un tercer punto, yo lo saco trazando estas horizontales en la gráfica, gráficamente hablando. Gráficamente hablando, estos puntos salen trazando esta horizontal y esta otra horizontal, ya para formar el triángulo rectángulo. Entonces, seguimos avanzando. La pendiente es el grado de inclinación, ¿no?, sobre el horizonte o sobre el eje de las X, en este caso sobre esta horizontal de acá, sobre esta recta que se ha formado, sobre esta, ¿ya? Sobre esto. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale este ángulo, yo sé que aquí la aplicación ya me lo sacó, ¿no? 30,96 grados. Pero nosotros analíticamente sabemos que podemos ocupar pues las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya tenemos los valores. Miren, tenemos este punto que es menos 2 y 2 y este punto que es 3 y 5, que son los puntos iniciales que nos va a dar el ejercicio. Solo estos dos puntos, este y este, A y B. Este F yo lo he sacado ya en la gráfica, en la explicación, ¿no? Entonces, yo quiero saber cuánto vale esta parte de acá, del punto B al punto F. ¿Cuánto vale eso? ¿No es? En otra palabra, del punto B al F es el cateto adyacente, ¿no es? Si hablamos de este ángulo. Respecto a este ángulo alfa le voy a decir, este de acá, esto de acá, es el cateto adyacente. Mejor dicho, opuesto, cateto opuesto. Perdón, cateto opuesto. Y esto de acá es el cateto adyacente, ¿no ves? Cateto adyacente del punto A al punto F, del A al F del cateto adyacente. Entonces aquí entra el concepto de tangente. Aquí entra el concepto de tangente. Si yo aplico la fórmula tangente del ángulo alfa, aquí es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no ves? Entonces yo tengo que poner el valor que hay del B al F dividido entre el valor que hay entre A y F. Ahora, ¿cómo sé yo qué valores hay? Está fácil, miren. En esta gráfica sabemos que el eje de la X, ¿no es 0, ¿no es? 0. Entonces, este punto de acá, por ejemplo, el punto F, ¿cuánto vale en X? Vale 3, ¿no es? 1, 2, 3. Y sobre el eje de la Y, 1, 2, ¿no es? Entonces, si yo quiero saber cuánto vale del B al F, yo tendría que saber primero cuánto hay del 5, mejor dicho acá del punto B, aquí al eje de las X. ¿Cuánto vale este valor? De aquí hasta acá. Ese valor, por supuesto, vale 5, ¿no ves? Lo tenemos ahí. Es el segundo componente del par ordenado B. Vale 5. O sea, este punto vale 5 en Y. Este punto de acá. Y este punto de aquí vale 2 en Y. ¿No ves? Si este vale 2 en Y, que se refiere a la distancia que hay de aquí, lo voy a poner distancia. Esta distancia de acá, de este punto acá, ahí está. Esa distancia vale 2. El programa lo saca así, ¿no? Este punto I, que es donde corta sobre el eje de las X, y acá. De aquí a acá vale 2. Ahora, de aquí del eje de las X al punto B, ¿cuánto vale? Vale 5, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a valer entonces del B al F? Pues va a ser 5 menos 2, ¿no es cierto? Solamente esta parte de acá va a ser 5 menos 2, que es igual a 3. Ahí está. 3. Entonces, este cateto
opuesto vale 3, que es la longitud, ¿no? La distancia que hay entre estos dos puntos, que va a ser igual a la distancia que hay de este punto al eje de la X, que es 5, menos la distancia de este punto al eje de la X, que es 2, 5 menos 2, ¿no ves? O sea, esta segunda componente 5 menos esta segunda componente 2 de este punto de acá, o de este punto de acá, ¿no? 3. Entonces, lo mismo tengo que hacer para definir cuánto vale de la a la F, para tener el valor del cateto adyacente. Yo lo voy a hacer acá. De aquí, acá. De la A a la F vale 5. Fíjense, ¿por qué vale 5? En esta parte que está cuadriculado, otra forma de hacerlo, fíjense, simplemente es contarnos cuántos puntos hay entre el punto A y el F. O sea, de aquí va 1 hasta acá, 2 hasta acá, 3 hasta acá, 4 hasta acá, 5 hasta acá. ¿No es? Entonces, del punto A a F tenemos el valor de 5, ¿ya? Que es lo mismo, si lo hacemos analíticamente, que decir 3, ¿no ves? De acá, este punto menos este punto, ¿no ves? Este punto vale 3 en X, ¿no ves? 3 en X. Menos este punto de acá que vale menos 2 en X, ¿no ves? Aquí se lo voy a poner, mira. Entonces, AF va a ser igual a, habíamos dicho, 3 menos 2, y eso es igual a 5. ¿No ves? Ahí lo tienen más claro. Este 3 de acá es lo que vale este punto de aquí, ¿no ves? Al eje de la X, vale 3, menos, ¿cuánto vale de aquí, este punto A, al eje de la X? Vale menos 2, pues, ¿no ves? Porque es negativo. Entonces, menos 2, menos por menos más, y queda 5, ¿ya? Esa es la otra forma analítica. Entonces, ahí tenemos definido, ya mire, el cateto opuesto vale 3, el cateto adyacente vale 5, ¿ya? Entonces ya podemos sacar la tangente de este ángulo, que va a ser tangente del ángulo alfa, va a ser 3 sobre 5, 3 sobre 5. Si ustedes lo sacan en sus calculadoras eso, si ustedes sacan, ahorita yo lo estoy sacando, sale exactamente como está acá, 30,96. Como le decía, la aplicación, este programa ya lo sacó de entrada, ¿no? Pero si no hubiéramos tenido esto, nosotros sacamos tangente del ángulo alfa 3 quintos, y la metemos en la calculadora eso y nos va a salir 30,96. ¿Cómo convierten en grado eso? Ustedes tienen que poner en su calculadora inversa tangente o arco tangente de 3 quintos para que le salga el 30,96, ¿ya? Arco tangente o inversa tangente de 3 sobre 5 y le va a salir 30,96. Entonces, fíjense que de esa forma ya tenemos el grado de inclinación. El grado de inclinación de esta pendiente es 30,96 y la tangente es 3 quintos. 3 quintos, ¿no? Entonces, en realidad nuestra pendiente es esa. Nuestra pendiente viene a ser 3 quintos. Esa es nuestra pendiente, ¿ya? Si lo queremos pasar a grado, pues 30,96. Si lo dejamos nomás así en número, sería 3 quintos. Pues aquí yo voy a escribir una fórmula. Tangente, aquí en avanzado, ahí están las tangente del ángulo alfa.
el cateto opuesto de la distancia BF. Aquí la voy a buscar, acá. Y el cateto adyacente de la distancia AF. Listo. Después ustedes lo pueden practicar cuando se lo descarguen el programa y revisando la grabación del video de nuevo. Voy a poner esto de nuevo. Voy a poner el cateto. Ya. Ya, ahí está. Eso sería entonces, fíjense, esa es la tangente del ángulo alfa, que es este ángulo que está en verde, es 3/5, que es lo mismo que cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Y esto, aquí me olvidé de ponerle algo más. Ya. Bueno, no puedo editarlo. Ah, ya. Ahora sí. Esto es lo mismo que M. Eso me olvidé de aumentarle. Eso. Entonces, la tangente, que es lo mismo a cateto opuesto, y mejor dicho, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso es 3/5, que ya vimos cómo salía ese 3 y cómo ese 5, y todo eso es igual a M. Entonces, esta es la pendiente. La pendiente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, o es igual a la tangente del ángulo alfa, ¿no? Entonces aquí ya tienen el concepto de pendiente, el grado de inclinación que hay sobre una recta horizontal, ¿no? En este caso, esta recta horizontal es la que nosotros hemos trazado para estudiar, para trazar este triángulo rectángulo, y con la ayuda de este triángulo rectángulo, pues usando los conceptos de tangente, podemos definir cuánto vale la pendiente, ¿no? A cuánto vale la pendiente y cuántos ángulos tiene también, ¿no? Aquí ya la aplicación nos sacó la cantidad de ángulos, ¿ya? Entonces, ¿qué más aquí? No sé si tienen alguna duda, nadie mencionó nada o están muy concentrados. Si no hay duda, ya está todo acá, a ver. Sí, esto tiene que quedar, este concepto de pendiente les comento que se usa bastante. Este tipo de gráficas así, eh, se las van a ver en límite, en derivadas y en integrales, porque los conceptos de límite, derivada e integrales son conceptos que se explican gráficamente, no se puede explicar simplemente haciendo un ejercicio. Ya después se plasma todo eso en un ejercicio, ¿no? En límite, van a ver que en límite el concepto y la definición, la explicación del límite nace en el concepto de una pendiente, nace en esto. El límite en realidad es una tangente y ahí se va desglosando. Entonces, esto que está muy sencillo, ¿no? Que quizás se ha complicado quizás un poquito porque hemos estado viendo el uso del programa, ¿no? Pero fue como les dije, tenían que hacer ese doble trabajito para que vean, tampoco es difícil, lo pueden repasar el video después. Que quede claro, ¿no? Normalmente nos dan dos puntos, punto A, punto B, y nada más. Trazamos la recta y a partir de eso, a partir de estos dos puntos, nosotros trazamos un triángulo rectángulo. ¿Cómo? Trazando horizontales al eje de la X, como es el punto AF, y trazando horizontales o paralelas, mejor dicho, al eje de las Y, como es el punto BF, ¿no? Paralela al eje de la X y al eje de las Y. Y con eso ya trazamos el triángulo rectángulo. Y ahí vamos viendo, de acuerdo a los puntos, cuánto vale F, BF y AF, ¿no? Que es el cateto opuesto y cateto adyacente. Pero ahora, miren, una cosa más. Fíjense que, ¿se acuerdan que hace rato yo les dije que este punto A, que es -2, 2, también, que es un par ordenado, ¿no?
y estaba formado por una primer componente y una segunda componente. También se le puede llamar Y1 y X1 y Y1. ¿Se acuerdan? Bueno, pues entonces nosotros podemos llamar a este A igual, yo lo puedo llamar X sub 1 a este A, por ejemplo. Así. No, este es 1. X sub 1, Y sub 1. ¿Se acuerdan que dijimos que también lo podíamos nombrar de esta forma, ¿no? X sub 1, Y sub 1. Y lo mismo para este punto de acá. Este B puede ser fácilmente un X, pero va a ser X sub 2. Ya ahí está. Este punto también es X sub 2 y Y sub 2. Entonces, fíjense que acá habíamos dicho cateto opuesto sobre cateto adyacente para sacar la pendiente, o sea, 3 sobre 5, ¿no ves? Fíjense que nosotros conseguimos el mismo valor 3 sobre 5 si agarramos y restamos este valor de 5, ¿no ves? El 5 que está aquí en el punto B, que viene a ser el Y sub 2, ¿no ves? Y sub 2. Este valor de 5 si lo restamos al Y sub 1, 2, el valor de acá, ¿no ves? Que es el mismo que aparece acá. Y también el valor de 5, este 5 que está acá, no es que era 3 sobre 5, este 5 de acá, que era el cateto adyacente, lo sacamos restando el X sub 2, ¿no ves? Que es el 3 acá, menos el X sub 1, que es el menos 2 que hicimos. ¿Qué fue lo que hicimos acá? 3 menos 2 y da 5, ¿no ves? De la misma forma. De la misma forma. Entonces, eso significa que aquí a esta fórmula yo le voy a seguir aumentando un igual y le voy a poner aquí era Y sub 2 un poco moroso esto, ¿no? Bueno, no es su fuerte escribir sobre X. Y sub 2 y sub 1. Ya, ahora sí. Fíjense, entonces, Y sub 2, que era el 5 acá, menos el Y sub 1, que en este caso era el 2, ¿no ven? Fíjense, que fue lo que hicimos acá en BF 3, 5, ¿no? Y de denominador X sub 2 menos X sub 1, que es 3 menos 2. Entonces, aquí fíjense, ya hemos definido la fórmula de la pendiente. Esta última parte, M igual, esto último que hicimos, eso es la fórmula de la pendiente. Esa es la forma de definir la pendiente. Cuando nos dan dos puntos de una recta, con esa fórmula obtenemos la pendiente. Aquí nosotros todo eso lo hicimos gráficamente, ¿no? Y aquí ya está la fórmula. ¿Cómo sale esa fórmula? Aquí ya lo hemos visto. Este punto F, si ustedes se dan cuenta, que si bien no nos los dan, gráficamente lo podemos sacar, ¿no? Trazando estas paralelas al eje Y y paralela al eje X. Este punto lo podemos sacar así. Y si ustedes se fijan, este punto coincide con algunas cosas, ¿no? Y menos Y1. Bueno,
Eso sería. Entonces, no sé, ¿hay alguna duda sobre la explicación de esta gráfica? Ya han visto más o menos cómo podemos usar esta aplicación, este programa igual. Eh, Cuando ya lo vayan practicando van a ver que no es tan complicado. Con decirle que yo en una semana, digamos, lo aprendí a usar, digamos. Sé varias cosas ya. Aunque he estado viendo y la verdad que se puede hacer mucho más. El programa es muy potente, se puede hacer de todo. Pero para lo que vamos a necesitar, ya está bien. Ya. Ustedes pueden todavía aprender más. Deben haber seguro tutoriales y de todo. Bueno, entonces, eso sería, jóvenes. Vamos a finalizar con esto último. Ya. Ahí se ve, ¿no? Ya. Esta es la gráfica que hemos hecho hace rato. Esta gráfica yo la había hecho antes el día de ayer. Y bueno, ¿no? Quizás en algunas cositas es diferente, pero es prácticamente la misma, ¿no? Fíjense, la misma. Entonces, esta gráfica que es la que ya quedó, yo le saqué una foto ahí a la gráfica y entonces, esta es la gráfica que explica el concepto de pendiente. Ustedes en internet y en algunos libros pueden ver igual cómo se explica gráficamente el concepto de pendiente. Eh, Básicamente es esto. Pueden ver ustedes de algunos profesores que hay en YouTube, yo sé que hay hartísimos. Si ustedes ven unas 2 o 3 explicaciones más de otras personas, les va a quedar mucho más claro todo. ¿Ya? Entonces, Entonces, ¿qué más tenemos que saber de las pendientes? Bueno, el ángulo de las pendientes, por supuesto, va de 0 a 180 grados, ¿no? De 0 a 180 grados. Cuando la recta es paralela al eje de la X, pues el ángulo es 0, ¿no ves? Y va hasta 180 grados, ¿no? Dependiendo. ¿Qué más? Si la pendiente, o sea, si la recta está inclinada hacia el lado derecho, que es esta parte de acá, por ejemplo, esta primera gráfica acá, sería positiva, ¿no? Si está aquí inclinada hacia el lado izquierdo, la pendiente, o sea, ese valor de m que hace rato vimos, ¿no? Que nuestro ejemplo era 3/5, 3/5. Si tuviera nuestra pendiente al lado izquierdo, posiblemente, no posiblemente, sí o sí sale negativo. O sea, ese número va a salir negativo, eso nada más, ¿ya? Entonces aquí está explicado eso, inclinación hacia la izquierda, entonces fíjense que aquí este sentido positivo que lo ponen hacia la izquierda se refiere a este de acá, ¿no? Este de aquí, sentido positivo que hice en esta diapositiva, en esta gráfica, coincide con este. Es la que la vuelca la recta hacia la izquierda, ¿no? Y este sentido negativo, en realidad este sentido negativo es el que vuelca la curva para el otro lado, ¿no? Entonces, tiene que tener claro esa parte, si está así como esta de acá es positivo, si está como esta es negativo, y ya. Por acá unas características de la pendiente. Es muy importante que esto que lo he marcado en rojo, dice acá, por ejemplo, la pendiente de una recta es el valor de la tangente de su ángulo de inclinación. Este es el concepto que hemos estado viendo, ¿no? La pendiente de la recta es el valor de la tangente, eso es lo que habíamos dicho, ¿no? De su ángulo de inclinación, o sea, del ángulo de estudio. Y ahí tenemos otras características, le dicen observaciones, la pendiente de una recta no vertical es un número que mide la inclinación de la recta y hacia dónde está inclinada respecto a las verticales. Este segundo cuadrado rojo, la pendiente es 0 cuando la recta es horizontal, era lo que les venía diciendo, ¿no? Si la pendiente es 0 es porque la recta es horizontal. O si ustedes ven primero la recta
que una recta horizontal, ya saben que la pendiente va a ser 0, ¿no? O sea, ustedes ya, si analíticamente el ejercicio le dice pendiente 0, ustedes ya saben que para graficar eso, la recta va a ser horizontal, ¿ya? De plano. O si al revés le dan una gráfica con una recta horizontal, entonces ya saben que la M, la pendiente, cuando ustedes resuelvan analíticamente va a salir 0. Lo otro importante aquí es el último cuadrado rojo, que dice, una recta vertical no tiene pendiente. ¿Por qué eso? Si la horizontal, si fuera recta horizontal, es 0, ¿no es cierto? Y si fuera vertical, dice que no tiene directamente. O sea, ni siquiera dice es 0, simplemente no tiene pendiente. Y fíjense abajo está la explicación. No está definida la tangente del ángulo de 90 grados. Y es obvio, ¿no es? Porque, a ver, aquí fíjense, por ejemplo, si esto de acá fuera, si esta recta, por ejemplo, de A a B, fuera vertical, así vertical, paralela al eje de las Y, este ángulo sería 90 grados, pues, ¿no ves? ¿No ves? ¿Sabes? Sería un ángulo recto, 90 grados, ¿no ves? Sería un ángulo recto. Si ustedes ponen en su calculadora tangente de 90, le sale error, no hay. ¿Ya? Entonces, eso es la aplicación, la explicación está en el concepto de trigonometría, en los conceptos de trigonometría, ¿no? Cuando estudiamos los senos, cosenos, tangentes, las gráficas de cada uno de estas funciones trigonométricas, ahí nace la explicación, ¿no? No hay tangente de 90 grados. Entonces, por eso aquí dice, por lo que no se define la pendiente de una recta vertical, digamos, ¿no? O sea, no hay pendiente. Entonces, eso sería, a ver qué más. Y esto es lo último, ya vamos cerrando. La pendiente se denota con la letra M, ya saben. Esta fórmula, la número 1, nosotros ya la habíamos definido, ¿no ves? En la gráfica que estábamos haciendo. Esta es la fórmula, es prácticamente la inicial, ¿no? De aquí nace todo. Todas estas fórmulas que están, las 2, las 3, las 4 y las 5, todas nacen a raíz de esta primer fórmula. Todas se desglosan de esta primera fórmula. O sea, por ejemplo, esta fórmula número 2 simplemente ha despejado, o sea, ha mandado a multiplicar, fíjense, este denominador x sub 2 menos x sub 1 lo pasó al otro lado a multiplicar, ¿no? Y ahí está, ahí tenemos la fórmula 2. Entonces, esta fórmula es cuando tenemos dos puntos, ¿no? Para encontrar la pendiente de una recta no vertical cuando conocemos dos puntos de ella. Esta fórmula 3 es lo mismo, solamente que aquí está suponiendo de que este x sub 1 no es 0. Entonces, o sea que corta sobre el eje de las y. Y esta otra de acá que es para dos puntos, ¿no? Entonces, y esta última de acá, que es como una fórmula general, esta última simplemente es que todo lo pasó al lado izquierdo. Estos signos acá que dice AX más BY, no siempre es más bien normalmente es negativo, pero como fórmula general se la escribe así, pero normalmente es negativo. Esta fórmula de acá nace de la ecuación número 3. Todo se lo pasa al otro lado y se lo iguala a 0. Entonces, eh, no hace falta redundar en el desglose de la fórmula, solo saber que todas nacen de la fórmula 1 y de aquí en más, jóvenes, simplemente es reemplazar las fórmulas, ¿no? Entonces, es reemplazar las fórmulas de acuerdo al tipo de ejercicio que nos den. Yo les voy a pasar un formulario un poquito más detallado de esto, eh, eh, hasta mañana, y también hasta hoy día le voy a pasar el práctico sobre esta parte, ¿ya? Entonces, eso sería, jóvenes, no sé si hay alguna duda, no hay duda, no hay nada. Traté de explicárselo lo más detallado posible ahí con el programa. Y como les dije, traten ustedes de
de aprender a usar ese programa. He visto yo varios, hay algunas calculadoras igual completas para PC que se puede usar. Para celulares hay hartas aplicaciones, yo tengo varias, pero el celular como que no se puede trabajar tan bien como la computadora, ¿no? Entonces, practiquen esa aplicación GeoGebra, fíjense, yo voy a estar explicando, voy a estar usando esa aplicación para más adelante para usar los diferentes conceptos de las gráficas. Y eso, entonces esperan hasta mañana, ya hasta mañana máximo yo les paso el formulario y el práctico diagnóstico 4, que es sobre esta parte de geometría analítica, los conceptos básicos que tienen que estar muy claros, no tiene que haber dudas, ¿ya? Más adelante cuando estemos en límite y hablemos de pendiente como si nada, ustedes ya saben qué es pendiente, que hablar de pendiente es hablar de tangente, ¿no ves? Hablar de pendiente es hablar de un grado de inclinación del ángulo, el ángulo que haya, tangente, inclinación, ángulo, toda esa cosa tiene que venírsele a la cabeza cuando hablemos de pendiente. Más adelante van a ver cómo en límite se usa mucho eso. Igual en derivada. Bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy. Entonces, más un ratito les subo igual la grabación de la clase y nos vemos la siguiente clase el miércoles, ¿ya? Hagan el práctico diagnóstico, háganlo por favor el miércoles. Vamos a resolver los ejercicios que no se puedan hacer del práctico, pero para eso yo necesito que ustedes me lo presenten y yo tengo que ver dónde ustedes han fallado y dónde tienen debilidades, dónde no pueden hacer. Pero si solamente me presentan unos cuantos, pues pucha, bueno. Además, no se olviden que los que se están tomando la molestia de hacer los prácticos se van a ganar unos puntitos extra, solo por tomarse la molestia. Bueno, jóvenes, sería eso. Que Dios los Ingeniero, una bendiga. pregunta. A ver, dígame. El tema de GeoGebra, de aquí en adelante lo vamos a seguir usando en límites, funciones y prosiguiendo lo Mira, demás. por lo menos para funciones, sí. No he visto cómo funciona para la parte de derivada, aunque tiene igual opciones ahí, pero yo creo que sí, a no ser que yo encuentre uno mejor y más fácil. El La derive, idea no es... ¿Cómo? el derive es otro también programa con el cual se puede Allá. calcular como GeoGebra. Ah, ya puede ser, lo voy a mirar. Lo que pasa es que ya como en GeoGebra ya me adelanté y me puse a mirarlo y a practicarlo. Ya lo sé, ya tengo idea para usarlo, ¿no? Para correr sobre eso. Lo voy a chequear a ver el derive, me decís, ¿no? Sí, derive. Entonces, como le digo, hay harto programa. Estamos en una época de, la, de las tecnologías de la información. La verdad que hay muchas aplicaciones. Ustedes son jóvenes, deberían ser inquietos para averiguar todo ese tipo de cosas. Y mientras más programas sepan usar, muchísimo mejor, mucho mejor. Es mucha, definitivamente, no cerrarse en un solo programa, ¿no? Entonces, eso sería, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Hagan el práctico, se lo voy a pasar en el transcurso del día o hasta mañana máximo, ¿ya? Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Hasta luego.